Bien, ya estamos en vivo. Buenas noches a todos los hermanos presentes. El día de hoy, pues como están viendo, vamos a hacer un análisis. Más que todo tenemos con nosotros un invitado especial. Es el hermano Daniel Hernández. Él es un profesor de griego. Tiene su canal de YouTube. Y a través de esta, entrevista que también estamos haciéndole, pues él nos va a dar su opinión sintáctica desde el griego sobre Juan 10:38. La opinión de muchos gramatólogos es importante, así que no podemos encerrarlo solamente en una persona, y es por eso que estamos pues haciendo este video para que el hermano Daniel Hernández, que tiene su canal Escuela de Griego, ¿verdad? Si no me equivoco, así se llama su canal por YouTube, conoce bastante del tema y nos va a dar también su opinión sintáctica del griego. Entonces, hermano Daniel, yo quería que usted por favor se presente con todos nosotros y con todos los que le vamos a ver, cosa que yo continúo con parte del tema para desarrollar. Adelante. Bueno, gracias hermanos, y al hermano Cristian que pues, se ha interesado en este tema, y bueno, yo accedí a poder dar mi opinión, por lo menos desde la perspectiva que yo miro y con lo que yo comprendo básicamente sobre el texto. Mi nombre es Daniel Hernández, me conocen en Escuela de Griego, así se llama el canal mío, y desde ahora les doy un fuerte abrazo y un saludo a todas las personas que se vayan a conectar acá y que vayan a comentar. Pues, por supuesto, trataremos de ser muy objetivos y esperamos, por supuesto, que el conductor, que es el que va a entrevistar, pues pueda llevarnos bien en cuanto a esto. Va a depender bastante de él, de cómo él plantee las preguntas y las inquietudes que tiene, y poder ahondar hasta donde sea posible qué es lo que le interesa al hermano sintácticamente, qué dice el texto en cuestión, más allá de las interpretaciones, que supongo que eso de pronto vendrán, y si serán posibles, eso está por verse, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, y pues aquí estamos para servirle, Señor. ¿Me escucha? Sí. Ok. ¿Me escucha, verdad? Sí. Okay, tengo dos. Ya, perfecto. Gracias. Bien, entonces sí, él es nuestro hermano Daniel Hernández. Como dije, va a dar su apreciación sintáctica desde el griego sobre este versículo. ¿Cuál es el versículo en cuestión? Es el versículo que está en el capítulo 10 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, versículo 38, dice lo siguiente, ¿no? Mas si las hago, o sea, aquí habla Jesús de sus obras, ¿no? Mas si las hago, yo voy a tratar de evitar de dar mi propia apreciación sobre el versículo, porque ya lo he hecho. Por eso este video vamos a dedicarnos a que el hermano haga un análisis, y en base a eso pues ya lo vamos a hacer nosotros las preguntas. Igualmente podemos comenzar con las preguntas, pero voy a leer el versículo como está en la Reina Valera, y luego en el Textus de Receptus yo lo voy a decir porque objetivamente sabemos que donde dice para que conozcáis y creáis, dice para que conozcáis y sepáis, ¿no? O sigas sabiendo. A ver, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y sepáis, según el Textus Receptus, que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Sí? Entonces, este es el versículo bíblico que el día de hoy vamos a hacer un análisis. Voy a poner el contexto, ¿no? Para que las personas sepan. Tenemos
dos opiniones hoy en día que circulan pues por las redes sociales y que es muy conocido por algunos hermanos, donde algunos están interpretando de que este versículo cerradamente no está hablando de la fe, ni está sugiriendo o instando que las personas puedan tener fe en Cristo, creyéndole a sus obras directamente. Está cerrado el tema para algunas personas. Acá no te lleva la fe, acá no habla de fe. Respetamos esa opinión, ¿no? De ese punto de vista. Hay otro punto de vista donde creemos y damos por coartada de que este versículo te habla de que es posible llegar a tener una fe en Cristo creyendo en la obra de Cristo. Obviamente no siempre, no es la regla, no es el status quo, ¿no? No es la regla magna para llegar a Cristo por la fe, pero es como que Cristo nos da también la posibilidad de que algunos que van a creer en su obra también van a poder llegar a la fe. Bueno, estoy explicando las dos posiciones que hay respecto a este versículo. Unas, los que dicen que cerradamente este versículo nunca te va a llevar a la fe, o sea, creer en las obras de Cristo jamás te van a llevar a la fe, es imposible, es esta posición. Y la otra posición es la que dicen que sí es posible, que a través de creer en las obras de Cristo pueda llevarnos a la fe en Él también. Como sabemos, no es una regla general que siempre va a ocurrir, pero puede ser que suceda. Entonces estoy poniendo en contexto las apreciaciones de este versículo que vamos a tener el día de hoy, pues de la mano y de la voz también de su apreciación sintáctica que nuestro hermano Daniel Hernández, él va a hacer sobre el versículo. Como bien estoy siendo neutral porque estoy poniendo los dos puntos de vista sobre la mesa para que, bueno, ahora nuestro hermano Daniel pues nos dé su apreciación sintáctica. Hermano Daniel, yo quería que usted comience a disertar desde, obviamente, el griego y su apreciación sintáctica sobre este versículo. Yo en base, si me permite hacer la primera pregunta, o a usted le gustaría hacer una introducción sintáctica, cosa que yo luego le hago las preguntas. ¿Cómo le gustaría? Para que usted se distraiga. Bueno, sí. Que nos está elaborado directamente el texto, que es lo que a usted le gustaría hacer. Ok, sí, ok, ya se lo escucho. Sí. Creo que se le ha pausado ahí el micrófono. ¿Se está acordando? Ok, ok. Sí. No, que ahora sí. Como a usted lo que le interesa básicamente es la opinión. Ok, vamos a ver. ¿Estamos escuchando? Sí. Ahora lo escucho. Sí, ¿se había una pequeña interrupción? ¿Escucha? Sí, ahora ya se le escucha. Ok, ok. Vamos a ver si no se corta. Lo que a mí me parece es que, primero que nada, lo que dice el texto, estrictamente lo que el texto dice desde el punto de vista sintáctico, el mensaje, fuera de otros detalles que tienen que ver con cultura, teología, interpretaciones, textual, que para mí es muy importante. Estoy viendo un problema contextual. Hermano Daniel, tiene un ligero corte del internet. Quisiera que se estabilice la señal para que las personas y todos los podamos escuchar, porque me parece importante igualmente. A ver.
ahora sí, podría Bueno, hablar porque... Sí. Ahora ya lo siento mejor. Ahora sí, continúe, por favor. Ok, entonces lo que me parece es que lo primero que podemos hacer es hacer el análisis básicamente sintáctico para entender exactamente qué es lo que el texto dice, sin atender por el momento nada que tenga que ver con el contexto, porque me parece que veo un problema, por lo poco que conozco la discusión de ustedes sobre el tema, creo que hay un problema contextual y que eso puede llevar a una mala interpretación, que es mi personal. Después del análisis, usted sacará la conclusión. A mí me interesa mucho también que usted me guíe en cuanto y que yo pueda ir comprendiendo por lo menos el punto de vista que usted defiende y lo que usted cree que el texto dice, y que en base a eso es la posición que usted tiene. Entonces, yo lo que puedo es ayudar de lo que yo entiendo del texto, eh, eh, sin atender. Tienes problemas con tu internet. Me parece que es tu internet, tu señal allá. Estamos nuevamente con señal. Me escucha, ¿verdad? Ya, le iba a decir, Sí. yo voy a cerrar esta parte de la cámara para que se me vea mi foto y mi audio nomás, para ver si podemos regularizar el stream, ¿sí? A ver, un momento, por favor. Ok. ¿Me escucha por acá mejor? Ok, Cristian, si tuviéramos algún problema, en última hora, sí, le escucho. Perdón, si tuviéramos algún problema, en última hora podemos hacer el programa en mi canal, sin caso que hubiera algún tipo de problema de conexión, ¿no? Sí, si usted por acá, yo creo que por acá usted se va a poder displayar mejor porque acabo de cerrar la cámara. Tal vez eso es lo que estaba dificultando el proceso. Okay, pero ahora bueno, sí puede continuar, sí, tranquilamente. Ok, bueno, vamos a, ofrecemos disculpas, bueno, no es algo que esté a nuestro alcance. Lo que yo digo es que en este caso lo importante sería que en base a lo que usted esté escuchando del análisis, que es personalmente a mí lo que me interesa es eso, qué es lo que dice el texto y de ahí sacar algún tipo de conclusión, porque cuando uno haga la conclusión puede ser de que agrade o no agrade alguna de las dos posiciones, porque ya sería mi posición personal, que no tiene que ver nada, ni descalifico a ninguna de las dos, simplemente es la apreciación que yo tengo de lo que dice. Entonces, me parece que podemos o que puedo intentar hacer el análisis y que de acuerdo a eso podamos ubicarnos a lo que usted aprecia, con lo que usted aprecia, y usted puede hacer las respectivas preguntas, pero ¿por qué esto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué usted cree que es esto lo que está aquí? Cosas de ese tipo, ¿no? Me parece que es lo que podríamos para poder, porque a final de cuentas, a mí me parece que la idea tuya es, bueno, vamos a ver otra opinión, escuchamos la opinión o el análisis de otra persona, y la invitación está en función de que usted quiere ver, bueno, cómo otro opina, vamos a ver si hay alguna diferencia, si es lo mismo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Porque es la primera comunicación que yo tengo con usted, yo nunca he hablado con usted, lo estoy conociendo apenas, entonces para que eso quede claro, ¿verdad? Dejó claro eso, simplemente usted me extendió la invitación, yo estoy de acuerdo en dar lo que yo veo acá, y punto. Y en base al análisis, me parece, más allá de tal vez de las preguntas preconcebidas que tengas, te recomiendo que en base a lo que yo voy a hablar, usted simplemente esté indagando y esté preguntando y profundizando. Aunque usted no conozca la materia, pero bueno, no importa, no es necesario conocer de la materia para uno hacer preguntas. Eso es lo que me parece. Me parece bien, sí, claro. Puede hacer su análisis, cosa que lo escuchamos todos, y en base a eso también nos displayamos con las preguntas, que de por sí también tenemos, pero podemos displayarnos en base a lo que usted va a explicar. Sí, me parece bien. Ok, entonces... Tiene libertad, hermano Daniel. Ok, gracias. Bueno, antes de esto quiero saludar a mis hermanos. Aquí estoy viendo los comentarios. Si usted me lo permite, por supuesto, saludar a los hermanos que tengo por acá, hermanos de
Escuela de Griego, parece que en la transmisión están solamente los hermanos de Escuela de Griego. Bueno, saludo a Condorito, Escuela de Griego, para Belón. Un saludo para Luis Mendoza, mi hermano de Venezuela, Estuardo Cruz, allá en California, Gonzalo Margarida, Argentina, Cubi, allá en Ecuador, Palomas, de México, Escuela de Griego en México. Gracias por apoyar, Valfre en los Estados Unidos también, etcétera, etcétera. Así que Adrián acá en Costa Rica, a un saludarnos que en este momento está mandando saludos. Así es. Bueno, con respecto al pasaje, estrictamente el pasaje, yo siempre he dicho, bueno, de pronto si se da un versículo es problemático porque un versículo de pronto puede estar cortado. O sea, sintácticamente puede estar cortado, puede ser que le estén faltando elementos. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, si los que tienen el texto a mano y tienen el texto en griego en mano, podemos ver que por lo menos la primera cláusula que aparece dice idet pieo. Eso es, pero sí hago. Estrictamente eso es lo que dice, pero sí hago. Las traducciones agregan el la, si las hago o las hago. Es evidente de que está haciendo referencia a las obras que están mencionadas en el versículo anterior. Ahora, la frase completa sería más o menos así, pero si hago las obras, en este caso, si yo hago las obras, tendríamos que leer, permítame un segundito leer acá, déjeme buscar Valera, para que veamos la idea. O sea, en cierto sentido, tendríamos como ese resto que sería un complemento directo, si hago ¿qué? Las obras de mi padre, estaría elíptico, pero está mencionado anteriormente, pero tendríamos que, para efectos de comprenderlo, tener que agregarlo o suplirlo. El 37 dice, si yo hago las obras de mi padre, no me creáis. Perdón, si no hago las obras de mi padre, no me creáis, es lo que dice Jesús. Por supuesto que está con un condicional. Vamos a verlo acá. Voy a tener también el texto griego aquí para estar viendo esta parte. 10:37. Ok, 10:37. Aquí lo dice, y si no hago las obras del Padre mío o de mi Padre, no me creáis. Entonces, cuando dice, pero si las hago o si hago las obras de mi Padre, en ese momento nos falta también más información que se tiene que suplir o que podemos imaginarla. Sería más o menos así. Sí, pero si las hago, si hago las obras de mi Padre, ¿qué podría ser el resultado? Bueno, obviamente lo que supondría el Señor es que deben creer. O sea, en ese caso, pero si las hago, créenme. Puede ser que diga créenme. Y ese créenme, pues, está respondiendo de alguna manera a la condición. O sea, hay una condición y de esa condición tiene que tener resultado. Entonces hay que entender eso porque de pronto simplemente por efecto de economía solamente se dice y si hago. Simplemente dice y si hago. Bueno, ¿y qué es esto? Y si hago. Bueno, y si hago, tengo que suplir lo que dice el 37. Si hago las obras de mi Padre, en este caso, si hago las obras de mi Padre, pues créenme. Pero si las hago, puede ser créenme. Ok. Entonces, eso es lo que dice. Entonces, tenemos ahí una oración condicional que es adverbial y que simplemente se parte de una suposición cierta. Cristo parte de una suposición cierta y él dice, vamos a suponer que yo hago las obras de mi Padre. ¿Cuál sería el resultado? Eso lo deja como en el vacío el Señor, o sea, como para que usted saque una conclusión. Obviamente él está diciendo, supongamos que yo sí estoy haciendo las obras de mi Padre. ¿Qué resultaría de eso? Bueno, lo que resultaría es que ustedes me creerían a mí. Ahora, esa es una parte. Ahí tenemos una comita que nos indica obviamente una pausa y vamos a entrar a esta parte que para mí esta parte es importante. Si ustedes notan el can que aparece ahí, es una contracción de una conjunción que más bien sería adverbio, tendría el valor de adverbio, y una partícula modal de contingencia.
ya de paso me estaría diciendo más o menos que esa es la parte que me parece muy importante para poder entender un poquito la situación que aquí se presenta, porque lo que Jesús va a decir en esta parte es que los judíos no creen en él, o no le creen a él, o no creen a mí, y tenemos que definir lo que el emí está diciendo, ese dativo que aparece ahí, a qué se refiere, si es un objeto, que presumimos que es un objeto y que perfectamente puede ser un objeto directo. O sea que es el objeto, él sería el objeto de la fe negada o de la fe que no tiene, o la que no tiene en este caso con los que él está discutiendo, con los judíos. Pero, y ustedes pueden notar que en la mayoría de las traducciones se traduce aunque, o sea, un adverbio concesivo. Y en realidad es totalmente válido, y yo estoy de acuerdo en la traducción, esa traducción que obviamente podemos, la frase indica, de acuerdo, por ejemplo, en el diccionario Vox, permítanme un segundito, por aquí tengo este diccionario, que quiero mostrarlo, donde aparece precisamente esa contracción ahí del can. Déjeme para buscarlo por acá. Ok. Dice el can, que es igual al que ean, o sea, que es igual a la, en este caso, que va a funcionar como un adverbio que, y ean, que es precisamente la unión de la condicional sí más junto a la partícula modal, que es de contingencia. En primer momento, el Señor estaría diciendo de que y sí, por ejemplo, y sí, o aún sí, o aún cuando, que es como lo traduce precisamente el diccionario, la locución, porque aquí lo que tendríamos es una locución adverbial, que el diccionario Vox lo traduce como aún cuando, que por supuesto es totalmente concesivo, la idea es concesiva. Por eso es que las traducciones y las mayores traducciones traducen aunque. Entonces, aunque está bien traducido, aunque, a pesar de. Entonces, este detalle sí es muy importante, porque lo que Jesús querría decir es, aunque ustedes no crean en mí o no creáis a mí, y eso lo vamos a ver ahorita, ¿qué quiere decir a mí? Que de pronto uno podría pensar en mí, porque el dativo podría ser un dativo perfectamente, un dativo locativo, pero el a mí lo vamos a conservar, que es como lo traducen la mayoría de las traducciones. Entonces, no obsta, de alguna manera, el Señor de alguna manera está diciendo, ustedes, estoy interpretando porque me interesa esta parte, vamos después, voy a ir estrictamente después a lo que dice exactamente la sintaxis, porque la sintaxis lo que está diciendo es, en este caso, aun cuando, que sería así, aun cuando no creéis. Vamos a ver cómo lo traduce el señor Lacueva en este caso. Aun cuando no creáis, porque es un subjuntivo, no creáis, no exista esa posibilidad de creer, se niega con el adverbio negativo de la posibilidad, de la negación de la posibilidad, lo cual deja la situación bastante crítica en el sentido de que prácticamente está diciendo Jesús que es imposible prácticamente que los judíos en el estado que están puedan creer a él. Y Jesús de alguna manera deja como una opción, porque yo lo veo como una opción, de que sí podría existir la posibilidad, ya que no creen por lo que él dice, que esta es la parte importante, por lo que él dice, estoy tratando de extraer de lo que el texto griego dice, interpretar para que más o menos, que creo que es lo que más le interesa al pueblo, más allá del asunto puramente técnico. Porque va a decir, aun cuando no exista la posibilidad de que crean en mí, aun cuando yo soy consciente de que evidentemente el hecho de lo que yo digo, de lo que yo expreso, de lo que yo afirmo de mí, por ejemplo, yo he descendido del cielo, yo soy uno con el Padre, yo soy la puerta de las ovejas, yo doy mi vida y la voy a recobrar. Todas esas son afirmaciones de lo que es Él,
Y él dice, eso ustedes no me lo creen a mí. Y entonces, dentro de la condicional que aparece ahí, aparece una condicional, un sí contingente. O sea, sí podría de alguna manera existir la posibilidad que ustedes crean. Pero es que cuando me aparece el mi, perdón, que aparece ahí, deja prácticamente nula la posibilidad de que el judío le pueda creer lo que él está diciendo. ¿Cuál es la opción que queda? Y la opción que queda es decirles, bueno, si ustedes no pueden creerme por lo que yo les digo, por lo que yo afirmo de mí a ustedes, casi que diría, por lo menos crean a mis obras. O sea, que de alguna manera, ahora vamos a ver más adelante, que es precisamente creer en las obras de él lo que les va a permitir a los judíos conocerlo, conocer. Y no solamente empezar a conocer, sino seguir conociéndolo. Parte del Señor de lo que necesitan es realmente creer a las obras que él está haciendo para que cuando ellos estén creyendo o crean a las obras, empiecen a conocerlo. En otras palabras, dice, es imposible que ustedes me conozcan a mí a través de lo que yo simplemente estoy afirmando, sino que la única manera, recordemos que está tratando con personas que no están regeneradas, personas que no tienen revelación del Espíritu, personas que están como personas naturales. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y le parecen locura. Es exactamente lo que sucede. En una ocasión dijo, ¿por qué le oís? Demonio tiene y está fuera de sí. Usted está loco. Es el pensamiento de gente carnal. ¿Cómo puede el Señor entonces darles a entender a ellos quién es Él cuando Él habla estas cosas y ellos no pueden percibir estas cosas? Entonces les dice, bueno, creed a las obras. Atended a las obras, oíd a las obras y ved las obras para que, ahora vamos a ver después, dentro del análisis, la oración subordinada de propósito mediante la conjunción gina. Entonces, aun cuando, eso equivale a decir, aunque, a pesar que no me creéis a mí, y cuando él dice a mí, si estamos entendiendo sintácticamente que sería creáis a quién, a mí, como un objeto. Es válido el objeto directo en un sustantivo dativo, claro, eso lo enseñan las gramáticas, y ese verbo precisamente se presta para que su complemento directo pueda estar perfectamente en dativo. Entonces, bueno, yo creo que en cuanto a esto de que sea complemento directo no hay problema, y lo importante es que se constituye el objeto de la incredulidad. Jesús se convierte en el objeto de la incredulidad de los judíos con respecto a no creerle a él. Y cuando dice a él, es en referencia, por supuesto, hay muchos textos, pero por supuesto yo no quiero meterme acá porque después puedo hacer un estudio ya con todas las citas porque es muy, muy abundante. Y precisamente la carta que trata sobre este tema, el Evangelio de Juan. Es el Evangelio de Juan el que trata toda esta situación. Ahora, de un momento a otro puede ser que de acuerdo a la controversia que se tiene, tal vez estos detalles no sé si son valorables, que creo que sí deben ser valorables, en la discusión que me parece personalmente muy descontextualizada, porque tenemos que ver los elementos que tenemos. Tenemos a un Jesús que se está dando a conocer, que se está revelando a un pueblo escogido, a un pueblo que simplemente vive bajo una ley y que está bajo la carne, y que, como dijo Jesucristo y se lo dijo a Nicodemo, si yo os digo las cosas terrenales y no las entendéis, ¿cómo entenderéis las espirituales? Por supuesto que lo que Jesús le está hablando a los judíos son cosas puramente celestiales. Les está diciendo que él viene de Dios, que él salió de Dios, que el Padre está en él y que él está en el Padre, que a final de cuentas eso es sumamente importante que el judío lo entienda, porque si el judío no entiende eso, pues no puede entender quién es él, y si no entiende quién es él, no van a creer en el verdadero hombre que es él. Entonces, bueno, devolviéndonos de nuevo a lo sintáctico, queda claro que el can me estaría indicando la idea de aun cuando, de alguna manera,
nos muestra una situación, una concesión, algo que se concede y que se está concediendo. A pesar de, o aunque ustedes no creen en mí, perdón, más bien no creen a mí, a lo que yo afirmo, eso no obsta para que ustedes puedan creer a las obras mías. Lo que él está diciendo directamente, ustedes no creen. Yo les digo, yo descendí del cielo. Yo soy el pan del cielo. Entonces, pero eso no obsta, o sea, yo afirmo eso, pero ustedes no creen eso. Yo les puedo decir 1000 veces, salí de Dios, pero ustedes no creen eso. Pero a pesar de eso, eso no obsta para que ustedes puedan creer a las obras. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo en ese texto a los judíos, y si les dice creer a las obras, ya que ellos no pueden creer en cuanto a su existencia, en cuanto a lo ontológico de él, que a él le está interesando mucho lo ontológico, quién es él, que eso es lo que está revelando Juan, el Evangelio de Juan. Entonces dice, bueno, aquí lo que nos queda son las señales, son las obras, para que ustedes, al creer en las obras, puedan ir paulatinamente y gradualmente adquiriendo conocimiento hasta llegar a comprender esta verdad, que es lo que a él interesa y que se repite en varias ocasiones, porque no solamente está en 10:38, sino está en otros pasajes, el mismo 14, pero por cuestión de tiempo no puedo entrar a esos detalles. Después voy a ver si tal vez hago una enseñanza ya más pormenorizada. Y entonces, claro está que eso es lo que él quiere. Entonces, por eso muy importante, más allá de la sintaxis, el contexto tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque se está discutiendo sobre una base y sobre un contexto ajeno totalmente al tiempo nuestro, a lo que concierne a nuestro tiempo. Los elementos que están, no es la iglesia, es el pueblo de Israel, no es un pueblo que está regenerado, que está justificado, la iglesia sí lo está. Jesús está en un contexto donde está obedeciendo la ley y cumpliendo la ley. Jesús está en un contexto donde obviamente no ha entregado su vida, y el contexto de la iglesia es un contexto donde Jesús ya murió y resucitó. Así que las condiciones y la situación que se presenta son muy distintas, y que tenemos que respetar, por supuesto, el contexto que está ahí, que es lo que está sucediendo, y es lo que estoy tratando de mostrar a través del texto griego. Entonces, recapitulando un poquito, la primera cláusula que aparece, que está ligada al versículo 37, está diciendo: si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero, antepone, por eso pone el pero si las hago, ¿hago qué? Las obras de mi Padre. ¿Cuál debe ser el resultado? ¿Qué es lo que Jesús quiere dejar en la mente de ellos? Pues ellos deben creer, partiendo de la premisa de que está haciendo las obras del Padre. Ok, pero luego dice, pero voy a suponer, y dentro de esta suposición, simplemente conociendo la situación de la mente del judío, dice, bueno, aquí en todo caso podría existir la posibilidad de que ellos me crean a mí, lo que yo estoy proclamando. Pero evidentemente cuando agrega el adverbio negativo mi, que niega la posibilidad, rotundamente estaría diciendo, a pesar de que simplemente es prácticamente imposible que ustedes puedan creerme lo que yo les estoy diciendo a ustedes, entonces crean. Aquí está el entonces, se mete la apódosis, prácticamente si hay una prótesis debe haber una apódosis, y bueno, concluyó que la apódosis tiene que ser precisamente tis ergis pistebete. Entonces, que no obsta y que no crea, voy a hacerlo sencillo, como un tropiezo, para que ustedes no puedan creer a las obras. Lo que Jesús dice es, ustedes no pueden, y lo que no pueden es creerme a mí o creerme a mí, pero sí pueden creer, y que está evidenciado en las escrituras, sí pueden creer en las obras, que eso fue lo que hicieron muchos y fueron persuadidos y que creyeron. Aún a pesar de esto, la gran mayoría, a pesar de que vieron las señales y las obras, no creyeron. O sea que ni siquiera cuando Jesús les da la posibilidad de creer a las obras para que a través de los milagros ellos pudieran empezar, porque recordemos ahora
que el note que aparece es un auristo ingresivo, o sea, empezar a conocer. Y luego agrega y seguir conociendo. La Cueva lo dice de esta manera, lo dice para que conozcáis y sigáis conociendo, y sigáis. Todos en subjuntivo, porque está hablando, por supuesto, que está dentro de un propósito, una posibilidad, y es la intencionalidad que hay y el deseo de parte de Jesús de que lo puedan lograr. Bueno, y por último, eso sería una cláusula subordinada adverbial de propósito, y dice, para que conozcáis y sigáis conociendo, ahora va a indicar el contenido del conocer, de lo que se conoce. Que, es el contenido que en mí el Padre hay que suplir el está y yo en el Padre estoy. O sea, está hablando obviamente de la relación íntima entre el Padre y el Hijo, la inmanencia, cómo puede estar el Padre dentro de él y él dentro del Padre, convirtiéndose, por supuesto, esto en una consustancialidad entre ellos, o sea, una misma sustancia. Pero eso tendrían que ir adquiriéndolo paulatinamente ellos. Por eso es que se utiliza el verbo ginosco, que es el empezar a conocer. Tiene que ver precisamente, por aquí creo que, no sé si puse una definición, llegar a conocer, reconocer, aprender, adquirir conocimiento, darse cuenta, conocer a través de la experiencia personal, paso a paso, hasta llegar al punto, evidentemente, de entender esto. Esto no sucede, y agrego este comentario, desde mi perspectiva, esto no sucede en el caso de nosotros cuando llegamos a Cristo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el mensaje es el mensaje de la cruz. El mensaje válido del apóstol Pablo es el mensaje de la cruz. No tanto el hecho de las hazañas que él hizo, es importante por todo lo grandioso que él hizo, pero las hazañas y los milagros estaban estrictamente dirigidas a un pueblo incrédulo, a un pueblo carnal, a un pueblo que tenía una mentalidad poco espiritual, como el pueblo judío, y que era la única manera que de alguna manera pudieran ellos llegar a aceptarlo o llegar a creer en él. Sin embargo, prácticamente en un altísimo porcentaje fracasó, porque la escritura misma va a decir que a pesar de las señales, ellos no creyeron. Sin embargo, tenemos episodios donde él hizo milagros y creyeron. Por ejemplo, en Caná de Galilea, sus propios discípulos dicen que al ver las señales que él hacía, creyeron. Eso es por encimita lo que puedo comentarle, y a raíz de esto, pues usted puede, Cristian, hacer las preguntas directamente del texto. Si tiene alguna inquietud, estoy perdido, no te veo, no sé, estoy solito acá. No, sí, acá estamos escuchándolo atentamente. Bueno, pues por supuesto que siempre he dicho, por eso yo te había dicho que debías estar acá, pero bueno, veo que es un problema de internet que tienes. Entonces, ¿me escucha, verdad? Lo dejo aquí para que usted empiece a formular, no sé, sus preguntas o sus inquietudes. ¿Me escuchan todos? ¿Me escucha, hermano Daniel? ¿Me escucha? Así es. Ya, perfecto. Sí. No, sí, justamente le quisimos dar cancha libre para que usted pues pueda displayarse sobre esto desde el análisis que hizo. Y me parece muy interesante, ¿no? Yo quiero acuñar unas preguntas para poder desenvolver más este tema, ¿verdad? Que está muy bueno. Una de las preguntas que me salta a la mente y que me gustaría hacerle es, por ejemplo, a ver, si ya hicimos el análisis. Ahora, entonces, una de las preguntas que me salta, ¿sí? Es la siguiente, ¿no? Necesariamente, entonces, la fe en Cristo no está cerrada en el versículo Juan 10:38. Esta es una de las preguntas que nosotros le vamos a hacer. Como ya entiende, hay un contexto que dice que está cerrado completamente, que no hay posibilidad de fe. Pero nuestra pregunta en base a lo que estamos analizando y vamos a seguir analizando es nosotros preguntarle, ¿verdad? Entonces, necesariamente la fe en Cristo
no está cerrada en este versículo de Juan 10:38. Queríamos que usted nos dé su respuesta sobre esta pregunta. Si necesariamente la fe está cerrada completamente al explicarse este versículo de Juan 10:38. ¿Cerrada a quién? ¿A nosotros? A toda persona que pueda creer en Cristo, o sea, por medio de la obra de Cristo, que pueda llegar a la fe. No es posible llegar a la fe creyendo en las obras de Cristo, como opina otra posición. ¿Está cerrada esta posibilidad? Es que el problema, aquí iba un problema. El problema que veo es contextual. Contextual, ¿por qué? Porque la relación de Jesús con su pueblo de Israel, supongamos que Jesucristo estuviera en este momento, bueno, está en nuestros corazones, está espiritualmente y todo, eso lo entendemos. Pero digamos que Cristo hubiera quedado en la tierra, no hubiera ascendido al cielo, hubiera seguido aquí con nosotros, ¿sería exactamente la misma situación después de haber resucitado? No, por supuesto que no. O sea, ya después de estar resucitado, las condiciones cambian totalmente. Ya la relación, porque la situación que sucede es que tendrás ya un pueblo redimido, por ejemplo, en el caso de los impíos, es exactamente el mensaje que por supuesto no le iba a dar él, lo iban a dar sus discípulos, es Cristo ha muerto, ha resucitado, ha limpiado nuestros pecados, ha perdonado y necesitamos tomar una decisión por él, etcétera, etcétera. Pero estamos presentando un Cristo, estamos dentro de ese contexto, estamos presentando un Cristo muerto, resucitado y ascendido. Mientras en este contexto no tenemos ese Cristo, tenemos un Cristo vivo, un Cristo que se está presentando a un pueblo que obviamente no está regenerado y que lo que está requiriendo el versículo principalmente, estrictamente hablando, porque no podemos salirnos del versículo, porque entonces tendríamos que ir a discutir otro versículo. Estamos limitados al versículo. ¿Qué dice el versículo? De todo ese versículo, donde aparece la palabra pisteo, que es la palabra creer, en una de las cláusulas dice, claramente dice, no creéis. O sea, ustedes no creen en mí. ¿En base a qué no creen en mí? En lo que yo digo de mi persona, no en lo que yo hago. Y hay que apartar esto. Él dice, ustedes no me creen en mí por lo que yo digo. Por ejemplo, he descendido del cielo, he salido del Padre. Eso es lo que él afirma de él. El judío no le cree eso. Pero él dice, pero yo necesito, porque es la intención de Jesucristo, que su pueblo le crea y lo reciba. Por eso dice Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, lo que él necesita es convencer a su pueblo quién ontológicamente es él. Y para eso, él sabe que no basta solamente decir yo soy. Yo y el Padre uno somos. Eso es una afirmación. Eso no es una obra. Eso es una afirmación. Pero esa afirmación no va a hacer que los judíos crean en él. No va a ser. Entonces, lo que él dice es, y que ve posible, y que de hecho cuando dice creed a las obras, por supuesto, está usando un imperativo, está prácticamente diciendo eso es posible. Si yo les estoy diciendo creed, es una exhortación, una insinuación, puede ser un mandato, puede ser una orden, una sugerencia, etcétera. Y les dice creed a las obras, que por supuesto son sus obras. ¿Cuáles son sus obras? No es lo que él dice, es lo que él hace. Sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, resucita a los muertos, multiplica los peces y los panes, camina sobre las aguas, detiene los vientos, echa fuera a los demonios. Todo eso son sus obras. Eso es más factible para el judío, que de hecho cobra relevancia. Tenemos, por ejemplo, el caso de Nicodemo. Nicodemo le dice, sabemos que eres, o sea, sabemos que las obras que tú haces no las puedes hacer si Dios no está contigo. O sea, reconocemos que eres un hombre de Dios, que eres un maestro de Israel y que nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está. Hasta ahí, esa es la limitación que tiene Nicodemo, pero está reconociendo, hay un reconocimiento a él que es de Dios, por lo menos hasta ahí llega su conocimiento. ¿Pero por qué? Porque Nicodemo está viendo las obras. Natanael, Jesús le dice, cuando él le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios.
Y Jesús le dice, lo estás diciendo porque te dije que te vi debajo de la higuera. O sea, estás comprendiendo que tengo poderes sobrenaturales y por esa razón has creído. Y en realidad sí pasó. Toda la gente que de alguna manera creyó en él, creyó porque vieron sus obras. Sin embargo, por supuesto, la fe era extremadamente inestable y por eso de esa palabra que él no se fiaba, tampoco se fiaba. Y muchos fallaron en muchas ocasiones en cuanto a eso. Pero por eso él dice, tienen que conocerme, empezar a conocerme, irme conociendo poco a poco para que comprendan esta relación que tengo con el Padre para él y respecto al pueblo judío es importante. Jesús está tratando con un pueblo muy diferente al gentil, muy absolutamente diferente y hasta la fecha es un pueblo muy diferente. Y obviamente él viene estrictamente a las ovejas perdidas de Israel. Él viene precisamente a ese pueblo. Y entonces ese pueblo que está esperando un Mesías, que está en expectación de un Cristo, él les dice, yo soy. Por eso en una ocasión, creo que dentro de ese mismo contexto, está en el pórtico de Salomón y los judíos se le arriman y le dicen, ¿hasta cuándo turbarás nuestra alma? ¿Hasta cuándo nos dirás si eres verdaderamente el Mesías? Si eres el Cristo. Y él le dice, se los he dicho, estoy cansado de decirles que soy el Cristo. Pero no creían porque él lo decía. Entonces la opción que tiene el Señor es decirle, bueno, creen. Si no pueden creer lo que yo estoy diciendo de mí, crean a las obras y a los milagros que hago. ¿Con qué finalidad? Con fin, que empecéis a conocer y sigáis conociendo que el Padre está en mí, que eso es lo que él quiere. A final de cuentas, ese es el contenido de las acciones de los verbos que tenemos ahí, de los verbos en ginosco. Entonces, me parece a mí que es el problema contextual. Yo no puedo personalmente aplicar yo tengo que aplicar este texto dentro de su contexto. Y el contexto es cuando Cristo está en la tierra de Israel, está hablando con judíos, con la mentalidad judía, con la mentalidad que ellos tienen, y esto es exclusiva y absolutamente para los judíos. Que yo quiera sacar de aquí alguna enseñanza, podría de pronto pensar, bueno, veamos el ejemplo, veamos la situación, no se endurezcan, vean que este pueblo, a pesar de que miraba señales, se endurece, cosas de ese tipo. Pero estrictamente el texto está aplicado directamente a los judíos. Y desde esa perspectiva, nosotros, aún siendo impíos, cuando nosotros nos predicaron el evangelio, nosotros no, aún en nuestra ignorancia, en nuestro estado pecaminoso, a nosotros se nos dice Jesús vino del Padre o Jesús era uno con el Padre. Nosotros no cuestionamos eso. Aún siendo impíos, nosotros no cuestionamos eso. Aún impíos nos predican que Cristo murió y resucitó, y siendo impíos no cuestionamos eso, pero eso sí lo cuestionaban los judíos. Entonces son totalmente diferentes. Son otra cultura, otra situación diferente, porque esto es antes de la cruz. Y entonces hay un antes y hay un después. El contexto está dentro de antes. No es conveniente aplicar, y eso va para todos los pensamientos, no es conveniente aplicar ese contexto dentro de un contexto que no cabe. Y yo siempre lo he dicho, que hay un gran problema, que el pueblo cristiano siempre tiene una tendencia a tomar textos de los evangelios dentro de un contexto muy distinto, con situaciones muy distintas, y aplicarlo a un contexto que no le corresponde. Eso es lo que puedo opinar al respecto. Perfecto. Sí, claro. Gracias. Quería hacerlo una segunda pregunta, pero primero voy a desarrollar la pregunta para que usted pues nos diga su opinión al respecto. Por ejemplo, William Hendrickson, ¿sí?, que fue pues ministro ordenado de la Iglesia Reformada, tiene un doctorado en teología en la Universidad de Princeton. Él en su libro Comentario al Nuevo Testamento dice sobre Romanos 10:38. Primero le voy a formular esto para yo luego preguntarle qué usted opina de lo que dice William Hendrickson, ¿no? Si es que realmente no está tan alejado de lo que realmente el texto nos sugiere, ¿no? Él opina lo siguiente, se lo voy a leer. La alternativa que Jesús, se lo estoy leyendo, lo que él opina. La alternativa que Jesús presenta a su auditorio es esta. Si no hago las obras de mi Padre, no como si Jesús de hecho creyera que esto es posible, es claro que sí, él opina, sigue él, ¿no? Sino que
sino que parte de esta presuposición en beneficio de ellos. Entonces, no me creáis, pero si las hago, y desde luego que las hago, dice Hendrickson, entonces, aunque no me creáis a mí, nótese la clase de condición, creed a las obras. Es decir, opina Hendrickson, aunque no me aceptarais directamente como vuestro Salvador y Señor, seguid considerando mis obras, a fin de que, por fin, al ver que son las obras mismas del Padre, lleguéis a la fe genuina y permanente en mí. Es decir, para que lleguéis a reconocer y sigáis reconociendo que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto es lo que opina, hermano Daniel, William Hendrickson, sobre este versículo, ¿no? Él dice que es posible llegar a la fe genuina. Mi pregunta en base a lo dicho por él es lo siguiente, ¿no? ¿Usted llegaría a desacreditar esta opinión como plausible o como acercándose realmente a lo que quiere decir el texto de este comentarista bíblico? ¿Estaría usted tan deliberadamente a desacreditar a William Hendrickson de la explicación que él da? ¿O si hay algo de luz en la explicación que él está dando? Igualmente como usted nos está explicando. ¿Lo puede desacreditar totalmente a William Hendrickson? ¿Es capaz de hacerlo? ¿O sí ve plausible la explicación que él de por sí también nos está dando? Esa sería mi pregunta. Bueno, ok, respondo. Sintácticamente, por lo que yo veo, por lo menos el 80% de lo que él está diciendo estoy de acuerdo. Y no estoy diciendo con eso que no estoy de acuerdo cuando él menciona la fe, porque eso es una interpretación o una deducción que él saca, pero es una deducción que no está en el texto. ¿De acuerdo? No está en el texto. Que puede ser válido o puede ser válido. Yo no estoy negando, vamos a verlo así. Cristo le dice, por lo que he estado diciendo constantemente, ustedes no creen en mí, no me creen a mí, vamos a ver, no me creen a mí. Pero como él acaba de decir, él habla de la alternativa, yo usé la palabra opción. Entonces, puede ser que sea la alternativa, puede ser que tenga razón al utilizar alternativa en vez de opción. Opción, cuando yo digo opción, es que podría, aparte de eso, podría haber otra. Pero cuando él dice alternativa, es lo único que queda. O sea, no se puede creer, ellos no pueden creer directamente en lo que Jesús afirma hacer, pero está la alternativa que es creer en las obras para que eso pueda llevarlos a él al conocimiento de donde está la pega que tienen los judíos, que es no aceptar la relación de él con el Padre. Ahí es donde los quiere llevar, pero de ahí para allá el texto no dice más nada. Podríamos suponer, vamos a suponer hipotéticamente que ellos aceptan el reto de Jesús y les dice, creed a las obras. Entonces un judío empieza a creer, empieza a creer. Llega un momento en que al creer en las obras, ¿qué es lo que sucede? Eso lo va a llevar a un propósito, que es conocer a quién, a Jesús, al que hace las obras, conocerlo. ¿Qué sucede cuando él empieza a conocerlo? ¿Qué empieza a surgir? Al conocerlo dice, tienes razón. Sí, claro, lo he empezado a conocer y todo lo que él está diciendo es cierto. Nótese el cambio, que de las obras, de creerle a las obras, se empieza a dar una transformación, un cambio, hasta llegar a un punto en que empieza a conocerlo, a darse la oportunidad, que es lo que me parece que Jesús hace. Es como cuando uno se presenta y yo digo, yo soy profesor de griego, tú no eres nada, porque tú le dices, no te creemos. Entonces vuelvo yo y les digo, bueno, denme una oportunidad para enseñar, hacer un análisis y desen la oportunidad. Vean mi análisis y analícenlo, y de eso pues va a hacer que de pronto ustedes cambien su opinión. Los judíos tienen un prejuicio, ellos simplemente dicen, no te creemos, estás loco, estás endemoniado, eres un samaritano y todo ese tipo de cosas por lo que él dice, porque no les cabe en la mente eso. Pero Jesús dice y opta, que es la opción y la alternativa que habla Hendrickson, y dice una alternativa que es que crean a mis obras como un medio por la situación espiritual que tienen los judíos. Por esa situación, entonces, porque los judíos no tienen de dónde agarrarse más que simplemente creer ciegamente lo que él dice
o no, pero está complicado para ellos por el trasfondo y por la vida de ellos y por las expectativas de ellos, etcétera. Entonces Jesús lo comprende y dice, bueno, crean mis obras. ¿Qué sucede? Entonces dice la palabra, cree las obras, ¿para qué? Y mismo Jesús dice, ¿para qué? Con el propósito de que empiecen a conocer y seguir conociendo y seguir conociendo y seguir conociendo ¿qué es lo que dice aquí? Para que conozcáis y sigáis conociendo. Ahora sí, que el contenido de lo que tienen que conocer, que el Padre está en él y él en el Padre. ¿Qué podemos deducir si ellos llegan al punto de, porque si ellos llegan al punto de saber y de conocer que el Padre está en él y él en el Padre, no habrá ningún problema en aceptar todo lo que ha afirmado el Señor Jesús, que salió del Padre, que viene del Padre, salí de Dios, soy uno con el Padre, etcétera. Si ellos aceptan eso, van a aceptar exactamente quién es él. Entonces van, obviamente, a creer, como él posteriormente lo va a decir, porque yo tengo una cantidad de citas donde dice en una de las oraciones del Señor que está diciendo, porque ellos han conocido, porque ellos han creído de que tú me enviaste, etcétera. O sea, Jesús logra lo que Jesús quiere lograr con sus discípulos, con los judíos, lo logra con sus discípulos. Que los discípulos comprendieran que él realmente venía de Dios, que había salido de Dios, que es uno con el Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Hendrickson agrega la fe, Hendrickson simplemente deduce, hace una deducción y es una interpretación que no necesariamente sea válida, pero como yo estoy aquí estrictamente para ver lo que el texto dice, el texto no da a entender eso, puede presuponerlo, puede estar implícita la idea de que Jesús los quiere llevar ahí, los quiere llevar a una fe, y dentro de todo este proceso, por la situación muy específica que tiene ese pueblo, los lleva a creer, que crean a las obras, para que creyendo a las obras le puedan prestar un poco de atención y lo puedan ir conociendo más. Nótese que, por eso dice, empezar, es el note que tenemos aquí, empezar, la posibilidad de empezar a conocerlo, y no solamente es seguir conociéndolo, porque era todo un proceso que necesitaba el judío para poder llegar a la conclusión de que evidentemente todo lo que Jesús estaba diciendo respecto a su Padre era cierto. Cuando eso llega a este punto, entonces ahora sí, ellos pueden decir que, como dice Jesús, han creído. Te doy gracias, Padre, porque ellos han creído que tú me enviaste. Y cuando dice que tú me enviaste, ya con solo ese que tú me enviaste, pues los discípulos dicen, pues este hombre no nació de José, no es hijo de José, no es un hombre común y corriente, como él lo acaba de decir, él es el Logos, que es lo que Juan expresa al principio. Y entonces dicen, el principio era Logos, el Logos era con, o estaba con Dios, y el Logos era Dios. Que por supuesto está sintetizando Juan, en realidad, ontológicamente, quién es él, su eternidad, su consustancialidad con el Padre y su deidad. ¿De acuerdo? Entonces, pero con respecto a la pregunta que usted me hace, cuando usted me emplaza y me dice, ¿será que usted no está de acuerdo con él? Dice, yo no me, ¿cómo se llama? Yo no me caso necesariamente, por más, con mucho respeto, por más grande y más doctorados que tenga una persona, tengo un criterio muy propio. Para eso me preparé, para estudiar y para tener un criterio propio. Respecto a Hendrickson, me parece que cuando él agrega la palabra fe, es una palabra que está agregando él, donde él deduce, él saca una deducción, que yo también lo estoy haciendo, y perfectamente en esa deducción, si estas personas llegan a conocer y a tener claro quién es Jesucristo, entenderán exactamente quién es y podrán creer realmente lo que él dice ser. Y si creen lo que él dice, porque él también los evangelios dicen que cree en mí tiene vida eterna. Pero para tener vida eterna, los judíos tenían que reconocer quién era él. Ontológicamente, quién era él. Esa es mi respuesta. Muy interesante y muy profunda, ¿no? La respuesta, porque en efecto es a lo que se llegaría en todo caso, ¿no? La fe auténtica en Cristo, obviamente ya sería el resultado, ¿no? De que los judíos hayan creído en esas obras, o se podría decir.
obviamente todos sabemos, y creo que usted, hermano Daniel, está de acuerdo con esto, de que no necesariamente las personas que ven o que pueden reconocer las obras de Cristo, directamente, automáticamente se les va a llevar a la fe, porque hemos visto muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? De gente que aún viendo las obras, no han creído en Cristo. ¿Sí? Pero en todo caso, sabiendo eso, tampoco está cerrada, ¿verdad? Tampoco está cerrada que creyendo en las obras de Cristo y entendiendo que vienen de Cristo, eso nos prepare y nos lleve a la fe. Estamos viendo, pues bueno, por la explicación que nos está dando, que esa posibilidad tampoco está cerrada, ¿no? No podemos de repente decir que está cerrada esta posibilidad, sabiendo que no siempre va a ocurrir, porque hay gente incrédula, de hecho que sí. Ahora, yo quería enlazar esta conversación con una pregunta más, ¿sí? Otra pregunta que se me viene, pues, de toda la conversación que estamos teniendo es preguntar, usted nos comentó hace un momento de que el contexto judío, obviamente ahí Jesús no había realizado la obra de la cruz, ¿verdad? Pero sin tomar directamente este versículo, bueno, no sé qué pasó con la pantalla. A ver, vamos a tratar de quitar acá. Bueno, no sé qué pasó con la pantalla, pero a ver. Un momento, por favor. Vamos a ver qué pasó con la pantalla. Bueno, hasta que la pantalla se arregle, ¿no? La verdad no sé por qué salió eso en la pantalla. Supongo que ya se va a arreglar. Vamos a ver. Vamos a esperar que se arregle. Vamos a tratar de continuar. Igualmente. La gente piensa que estoy jugando con los botones. No, más bien, no sé por qué salió eso. Ahora, sabemos, usted es consciente, bueno, y yo, las máximas obras, una de las máximas obras que Jesús hizo en la cruz, una de las máximas obras que Jesús hizo fue la cruz, ¿correcto? Entonces, sabemos que de repente este versículo, dentro de su contexto, no lo podríamos aplicar directamente para la obra de la cruz. Si nosotros decimos que creemos a la obra que hizo Jesús en la cruz, sabemos que somos salvos, ¿no? Si nosotros decimos que una de las máximas obras que Jesús hizo fue la cruz, sabemos que somos salvos. Bueno, ahí se arregló la pantalla, gracias. Entonces, a lo que yo voy es, para los judíos en este versículo, si bien es cierto, no había una obra de cruz en ese momento que Jesús les esté ofreciendo, ¿correcto? Pero dado a la evidencia de muchos versículos en la Biblia y del mismo contexto, ¿verdad? Del versículo, donde Jesús está haciendo obras de milagros, está haciendo prodigios, y muchas personas por medio de estos prodigios y por medio de estos milagros verdaderamente creyeron en Cristo. Entonces, aunque no haya mi pregunta es, quise desarrollarla para preguntarle, mi pregunta es, aunque no haya habido una obra de cruz en este momento para los judíos, ni para los gentiles, ¿verdad? Porque Jesús no había muerto. Sin embargo, Jesús a través de los milagros y Jesús a través de muchas de sus obras estaba haciendo también un llamado para la fe, según todo lo que nos está explicando. Quería yo aclarar con el tema con esta pregunta. ¿Es posible también que Jesús, por medio de sus milagros y por medio de sus prodigios, nos esté llamando a la fe, según su análisis, hermano Daniel? Queríamos escucharlo, por favor. Bueno, no, lo mismo. Cuando hablamos estrictamente, lo que el texto dice es lo que ya expliqué. Lo que el texto dice es eso. Lo que yo pueda suponer, porque vamos al punto de lo que es el asunto salvífico, que
obviamente, ¿qué pasa si el judío conoce, llega a conocer que en realidad el Padre está en él y él en el Padre? ¿Cuál es la repercusión de que él se convenza de eso? Que simplemente él dice, es el Mesías, es el Cristo. Y lo que requería Israel, evidentemente, para su salvación, es creer que él es el Cristo, el Mesías, el enviado. Eso era todo lo que Israel necesitaba. Ni siquiera nada de obras, de nada, porque ninguna obra que ellos pudieran hacer les iba a dar ningún tipo de salvación. Estos judíos, por lo menos los que estaban en ese momento y en la situación que están en la misma situación de cualquier persona en el Antiguo Testamento. No hay ningún cambio de ningún tipo. Entonces, lo que dependía era, por supuesto, que es lo que dice la Escritura, que ellos creyeran que es el Mesías, que es el Salvador de Israel, como dice la palabra, que él limpiará los pecados de su pueblo. Pero ellos tienen que reconocer quién es él. El problema que tiene el judío es que no reconoce quién es él. Con un impío actualmente, cualquier impío que usted le predique, no tiene problema de aceptar que Cristo murió por los pecados. No tiene ningún problema de aceptar que Cristo es el Hijo de Dios. Pregúntele a cualquier impío si cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta el más impío te dice que sí. Pero ese problema sí lo tienen los judíos. Los judíos no creen eso. Ese es el problema. Y lo que ellos requerían para efecto de su salvación, como los del Antiguo Testamento, es creer en el Mesías y depositar su fe en él, creyendo quién es él. Primero reconocer. Por eso, antes de pensar de que están creyendo o no están creyendo, es reconocer. Lo que el versículo enfatiza es que reconozcan quién es él. Y cuando él dice que el Padre está en mí, ¿por qué? Porque si el Padre está en él, todo lo que él ha hecho, como siempre lo ha dicho, ha sido porque el Padre se lo ha ordenado. Si el Padre está en él, no hará nada que no sea lo que el Padre quiera. Esa es la fuerza y la insistencia. Tenemos que aprender a respetar el contexto y respetar estrictamente lo que el texto, y no decir ni suponer nada más allá de eso. En mi tiempo, yo no le digo a una persona impía, crea en los milagros de Jesús. ¿Cómo creo en los milagros de Jesús? Aún el impío cree que Jesús hizo sus milagros. Pregúntele a un impío que si Jesús resucitó a Lázaro. Sí, bueno, sí, eso lo dice la Biblia, dicen ellos. Eso sí lo dice la Biblia. Pero cuando tú le dices que tienes que arrepentirte y aceptar a ese que murió en la cruz, ya ahí no es porque no crean que eso sea cierto, sino porque no quieren hacerlo, porque les gusta la oscuridad, sus pecados y todo. Lo que yo no puedo hacer es, yo no puedo, yo soy un predicador y un evangelista, yo no puedo ponerme a decirle a la gente, mire, solamente concéntrese en los milagros que hace Cristo y eso le bastará para usted ser salvo. Ese mensaje nunca se predicó. No, el mensaje que se predicó, Pedro dijo, por ejemplo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se está hablando de Jesús, el crucificado, que murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. Ese es el mensaje al mundo, que Cristo murió y resucitó. Si no, la fe es vana. Si no está basado en ese concepto, está en vano. No basta decirle que Cristo hizo milagros. Los impíos saben eso. O sea que eso no es salvífico, porque eso simplemente es un conocimiento que se tiene, pero un conocimiento que los judíos sí necesitaban. Era totalmente importante, era trascendental que el judío comprendiera que él era el Cristo, y Cristo se cansó hasta la saciedad en decirlo. Nos tienes en ascuas, nos tienes en vilo, dinos si tú eres el Cristo. Y le dice Cristo, ya se los he dicho, yo soy el Cristo. Aún así, ni aún intentando diciendo, atiendan las obras, miren las obras. En otra ocasión les dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién puede tacharme? ¿Quién puede reprenderme de algo? Si os he dicho la verdad, ¿por qué no creéis? ¿Qué más evidencia podían tener los judíos de las obras que él hacía? Entonces, está Jesús dentro de un contexto y está hablando con judíos, no está hablando con gentiles. Está hablando con judíos. El texto está dentro de eso. No podemos, y si Hendrickson quiere agregarle algo, porque él lo interpreta de esta manera,
usted me invitó a mí para que yo estrictamente dijera lo que el texto dice. Ahora, si usted me pide una interpretación, que a usted qué le parece y tal cosa, si estoy de acuerdo con uno, estoy de acuerdo con otro, eso es otra cosa. Pero estrictamente, si yo leo el texto griego, eso es lo que me quiere decir. Lo que me quiere decir es, voy a repetirlo, el Señor dice que si no hago las obras del Padre, no me crean. Pero lo contrario, si las hago, las obras de mi Padre, que está elíptico, por supuesto, y la lógica es, entonces, créanme. ¿Por qué tienen que creerme? Porque si ustedes realmente entienden que lo que yo estoy haciendo son las obras de mi Padre, no hay razón para que no me crean. Aún así, aún dice, aún sí, o aún cuando no creen en lo que les estoy diciendo, es como decir, por lo menos crean a las obras que hago. ¿Para qué? Para que a través de creer a esas obras, ustedes puedan ir conociendo, de que llegar a un punto de que ustedes entiendan que el Padre está en mí, por lo que yo hago, da evidencia de que para que yo haga lo que yo estoy haciendo, el Padre tiene que estar conmigo. Entonces es totalmente contundente. Eso es todo lo que el texto dice. La discusión que yo veo aquí, yo creo que tiene otros matices y tiene otras situaciones que se está discutiendo sobre, que yo sé que esto tiene que ver con arminianismo y calvinismo, pero que no tiene que ver nada con ese texto. Con mucho respeto, mi opinión es que están descontextualizando y están haciendo un análisis de un texto totalmente descontextualizado y que no me parece que debe trascender ni trasciende a la era cristiana, porque queda aquí. Ya esta situación, aún usted va de los judíos actualmente aquí en Israel, hábleles de Jesucristo, a ver, y posiblemente ustedes van a encontrar la misma situación, la misma negatividad. Pregúntenle a los judíos ortodoxos o a este pueblo que no cree. Pregúntenle que si Jesús es el Cristo. Jesús de Nazaret es el Cristo. Aún este texto se le puede seguir aplicando a ellos, pero no a la gentilidad. Y usted y yo somos gentiles y el texto no tiene arte ni parte con nosotros. De nada. O sea, en esto hay que ser serios. O sea, el texto no dice eso. El mensaje que se transmite ahí, todo lo que se le puede agregar ahí, se supone o se deduce, y es muy respetable lo de Hendrickson cuando él quiere meter la fe y decir que bueno, que eso conduce porque él quiere, me imagino yo, hacerle una aplicación al tiempo nuestro, o sea, aplicar este texto. Y los apóstoles tuvieron un tremendo cuidado de nunca tomar absolutamente nada de lo que Jesús dijo. Denme una cita en las cartas donde los apóstoles tomaron literalmente frases de Jesús. Por supuesto que no era congruente agregar la situación que Jesús trataba con los judíos y meterla dentro de un contexto que es totalmente ajeno. Esa es mi respuesta. Perfecto, hermano Daniel. Entonces, según lo que estamos entendiendo de lo que está, con esta pregunta ya vamos a cerrar pues el video, ¿sí? Muy interesante sus afirmaciones. Nos está diciendo que aunque no sea un texto aplicativo para la era cristiana, porque obviamente Jesús no había muerto, todavía no podía hablarse de una obra de cruz, sin embargo, incluso para el contexto de los judíos, recopilo sus palabras, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito en el contexto de los judíos, pero incluso para los judíos a los que Jesús está dirigiendo, les estaba dando una opción o una oportunidad de un llamado a la salvación creyendo en sus obras. Olvidémonos ahorita de los arminianos, olvidémonos de los calvinistas y olvidémonos de aplicar este versículo a un contexto de los gentiles o a un contexto donde Jesús ya resucitó. Pero hablando estrictamente para los judíos y Jesús refiriéndose estrictamente a los judíos, sí les está dando una oportunidad de un llamado a la salvación creyéndole a sus obras. ¿Usted estaría de acuerdo con esta explicación o quisiera usted displayarlo un poco? Esta sería mi última pregunta y para usted, ¿no?
Estrictamente Jesús, refiriéndose a los judíos, les está dando una oportunidad también de ser salvos creyéndole a sus obras. Estrictamente los judíos. Bueno, yo respondo de la siguiente manera. Es muy probable que algunos judíos, por la evidencia que tenemos, de hecho, estoy casi convencido de que, por ejemplo, Nicodemo, hablemos de Nicodemo, un religioso, ¿crea las obras? Sí, él está diciendo, nadie puede hacer estas señales. Nicodemo está hablando de las señales. La pregunta es, ¿Nicodemo logra entender que el Padre está en él y en el Padre? No, no lo dice la Escritura. Y no hay una sola base para decir en realidad que aunque muchos dicen que creyeron, pudieran entender la situación ontológica, que era lo que le interesaba a él. Una persona puede creer, aún puede creer a las obras, pero Cristo no se quedaba simplemente en que ellos creyeran. Ah, no, magnífico, sí, lo hizo Jesús. Claro, no, yo le creo, claro, yo creo claro, si lo estoy viendo, ¿cómo no lo voy a creer? Pero de ahí trascender a llegar al punto de decir, Jesús es divino. Jesús salió de Dios, salió del Padre. Jesús es uno con el Padre. Ya hay una distancia. Jesús quiere llevarlos a ese punto. El judío, para poder, hablemoslo ya en términos soteriológicos, salvarse, por lo menos dentro de ese contexto, era aceptar, por supuesto, en lo que él dice. Si Jesús dice cosas que ellos no le creen, ellos no pueden estar diciendo que están creyendo en él. Era importantísimo, si tan solo ellos creyeran o pudieran creer que el Padre está en él y él ahí se soluciona todo. No hay ningún problema con su consustancialidad, con su deidad y todo, exactamente todo lo que ha dicho. ¿Por qué? Porque el Padre está morando dentro de él. Es una realidad y ahí donde él los quería llevar. No es, por supuesto, garantía simple y sencillamente decir que creyeran en los milagros, porque así pasa. Usted a cualquier inconverso usted le dice, mira lo que sí creo, pero una cosa es simplemente, bueno, creo en ese momento, hizo un milagro y nada más, pero no trasciende. Y me parece que el texto lo que quiere llevarnos es precisamente a que el pueblo de Israel reconozca que él es el Mesías y que no es simplemente tampoco un milagrero, porque en realidad Jesús después al final dice, hablando de los bienaventurados, dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es una bienaventuranza y que por supuesto nos toca a nosotros que no vimos porque no estuvimos presentes. Estos judíos estuvieron presentes cara a cara con él, lo pudieron ver y vieron en el acto los milagros, presenciaron directamente todo. Entonces, si eso no trasciende al punto, entonces si hablamos en términos de creer, pues de nada les valía simplemente decir, ahora, ¿qué es lo que Jesús pretende? Si ustedes creen a los milagros, pues si ustedes creen a los milagros, y dice crea los milagros, porque se puede lograr el propósito de que ustedes de una manera, aunque sea paulatina, puedan llegar al conocimiento de quién soy yo y de quién es el Padre. Y principalmente la relación que yo tengo con el Padre. Si eso se logra, quiere decir entonces que entonces sí, se puede decir realmente que sí creyeron. Gracias por su respuesta satisfactoria, hermano Daniel. Destaco mucho que usted, yo quiero aclarar a toda la audiencia que el hermano Daniel no me conoce, no vino acá él a defender arminianismo, ni vino a defender calvinismo. Él dio su análisis neutral, ¿verdad? Como profesor de griego que es. Y en muchas de sus declaraciones, voy a seguir yo también siendo neutral, ¿verdad? En muchas de sus declaraciones, yo sé que para muchas personas han sido satisfactorias y más en la conclusión que él también está dándonos respecto a todo, pues ya el desarrollo de este diálogo que tuvimos. Hay cositas, ¿verdad?, que tenemos que conocer todos y siempre es bueno escuchar personas que conocen el tema para sacar nuestras conclusiones. ¿Está bien? Entonces, bien, termino diciendo lo siguiente y luego procedo pues a usted a que nos dé pues su despedida y si quiere invitar a la gente a su canal para que también lo pueda seguir y pueda seguir aprendiendo, tiene la libertad de hacerlo, hermano Daniel. Pero yo quería terminar volviendo al contexto, ¿no? Se estaba discutiendo si es que este versículo es imposible que la gente, los judíos, ¿verdad?, creyendo las obras de Cristo, pudieran siquiera llegar a ese entendimiento que pudiera llevar a salvarlos, por un lado, y también se estaba discutiendo la otra posición que cree que sí hay una posibilidad
de que creyendo a las obras de Cristo y los judíos entendiéndola realmente puedan llegar a la fe. Nuestro hermano Daniel, con una posición neutral, vino a dar su opinión y la gente ya lo escuchó, y pues que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones sobre este diálogo, y fue un gusto poder tenerlo acá, hermano Daniel, y gracias por su apreciación. Quería ver si usted pudiera hacer pues su despido, y si gusta puede saludar a los hermanos que están por acá y invitarnos a su canal, ¿no? En el momento que usted va a hacer sus estudios, ¿no? Para la gente que quiera seguir aprendiendo sobre estos temas. Ok, bueno, gracias por la invitación. Y bueno, no, estamos a la orden. En cualquier momento, ahí vi que se pasaban en el chat diciendo que querían entrar uno y otro. Bueno, si algún día quieren un programa de ese tipo, donde otros quieren participar, podemos hacerlo. Respetamos el formato que tenemos, porque alteraríamos totalmente el formato. En todo caso, estoy pensando tal vez entrar en mi canal ahorita que termine con Cristian, para, pues, tal vez puedo tocar un poquito más el tema sobre algunas cositas acá que no se pueden dar, y de pronto si alguno quiere entrar, que de hecho Cristian, si quiere entrar a opinar ya es cosa de él, pero bueno, tenemos que cerrar acá porque ese es el formato. Y agradecer a los hermanos de Escuela de Griego que vinieron a apoyar. Bueno, hay 41 personas, Cristian, aquí en el canal de Portillo en este momento, y bueno, damos gracias a Dios y a todos los hermanos. No puedo saludar a uno porque se me quedan otros, así que te agradezco mucho la invitación. Quiero recordarle que terminada aquí la transmisión voy a arrancar con mi transmisión, y ahí habrá oportunidad si alguna persona, porque veo que algunas personas aquí tienen interés de comentar un poquito, entonces lo pueden hacer en mi canal. Así que muchas gracias, Cristian, por la invitación. Sí, no, gracias a usted por tomarse el tiempo de estar acá y darnos su posición sintáctica griega sobre este versículo. Considero muchas cosas que fueron muy objetivas, y considero muchas cosas que afirmaron la posición que de repente tienen algunos y la posición que de repente tienen otras, ¿no? Muchas de las afirmaciones sintácticas que usted hizo del versículo, y bueno, considero muy neutral su análisis. Y bueno, hermanos, eso sería todo sobre este tema que quisimos desarrollar. Nuevamente, gracias al hermano Daniel. Pueden seguirlo en su canal, que es Escuela de Griego, ¿verdad? Así se llama, su canal del hermano Daniel Hernández, Escuela de Griego, para los que quieren seguir mucho de sus estudios y mucho de sus análisis, que también considero objetivos. Y bueno, hermanos, eso sería todo por hoy. Dios los bendiga a todos, y yo me quería despedir citando pues un versículo bíblico, ¿no? Siempre a veces trato de despedirme así, ¿no? Yendo a la Biblia. Dice Juan, el mismo 14, el mismo Evangelio, Juan 14, 6 al 7, dice: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Que Dios los bendiga, hermanos, a todos. Y bueno, estamos ya todos en comunicación, ¿no? En los siguientes videos y temas. Gracias nuevamente, hermano Daniel. Un gusto. Dios los bendiga a todos.